Hola, buenos días. Mira, soy Javier Mañero de la Escuela de Inteligencia y os voy a hablar hoy de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, esas tres palabras, como es programación, que la programación lo que tiene que ver precisamente es con la parte del inconsciente, es decir, la parte del entorno. Entonces, ¿realmente podríamos cambiar nosotros conociendo el inconsciente y haciendo el consciente? Pues claro. Y de ahí realmente, desde la escuela realmente trabajamos cómo hacer consciente el inconsciente a través de reconocer e identificar las conductas, las capacidades, las creencias, los valores, los principios, las emociones. Pero para eso es muy importante el tema del neuro, y el neuro lo que tiene que ver precisamente con la capacidad de aprender y desaprender, porque el neuro tiene que ver con los sentidos, cómo aprendo y desaprendo a través de los sentidos. Pero nos comunicamos, somos seres humanos y nos comunicamos, y por eso hace falta el tema lingüístico, esa palabra lingüística de la programación neurolingüística, que es lo que tiene que ver con la comunicación, tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Por tanto, ¿qué es la PNL? Pues es un proceso de cambio, porque cambiamos esa programación de aprendizaje, porque aprendemos mediante los sentidos, y de comunicación, que va a modificar el qué, conductas, creencias, valores, principios, emociones, de forma de utilizarla, ¿mediante qué? Mediante los sentidos y el lenguaje. ¿Y para qué? Pues para alcanzar los objetivos, para alcanzar nuestras metas. ¿En qué se fundamenta la PNL? Los fundamentos de la PNL son 5. Como lo digo, hay 5 sentidos, se fundamenta en 5 puntos, como son los pilares, muy importante. Punto 2, es muy importante los principios o las presuposiciones. Tercero, las reglas de la mente. Cuarto, las herramientas. Y quinto, unas técnicas que se utilizan en la PNL. Hablamos de principios y hablamos también de pilares. Bien. En los pilares, como primer punto que hemos hablado de la PNL, que tenemos? Pues lo primero es tener yo los objetivos claros. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Hacia dónde va mi vida? Y por eso es muy importante que la PNL lo que aporta es las preguntas. ¿Qué preguntas hay que realizar? Porque no hay malas preguntas, o no hay mala respuesta, mejor dicho, hay malas preguntas. Con buena pregunta llegamos a buena respuesta. El segundo pilar importante es la agudeza sensorial. Tenemos que despertar los sentidos. Muchas personas están ciegas, están sordas, son insensibles, aunque realmente ven, aunque ellos dicen que oyen y aunque realmente perciben. Por lo tanto, la PNL lo que hace es desarrollar ese órgano visual, ese ser visionario, esa escucha activa y esa percepción, esa sensibilidad en muchos momentos. Por lo tanto, utilizando de una forma adecuada los sentidos. El tercer principio es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano somos personas de cambio. Nuestra vida está en un cambio permanente. ¿Estoy abierto y dispuesto al cambio? Pues la PNL lo que nos da es un montón de estrategias y de recursos para estar abiertos y dispuestos al cambio. Y cuarto es la compenetración como pilar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar compenetrados con el mundo que nos rodea, con las personas que nos rodean, con la naturaleza. Y por eso es muy importante la comunicación, que de ahí la PNL da esos soportes. Hablamos también de principios. Y los principios de la PNL, vamos a hablar de los principios de la programación, los principios de la neuro y los principios del mundo del lenguaje. Del momento de la programación, mi entorno va a estar sobre todo influido por mi pasado. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de recuerdos negativos y recuerdos positivos. Habría que buscar esos recuerdos negativos y transformarlos en recuerdos positivos. Porque esos recuerdos se han grabado en un ambiente, en un entorno. Y hay veces que el ser humano, cuando no somos capaces de superar esas situaciones, con el tiempo se pueden enquistar y entrar ahí en esa fase inicial de la depresión. Una enfermedad del siglo XXI. El segundo principio es que nuestro entorno también está influenciado por mi presente. ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué sentimientos tengo? ¿Qué conductas tengo? Esos pensamientos, esos sentimientos y esas emociones se desarrollan en un ambiente también, en un entorno. Y aquí está el nivel mío de autoestima, el aquí y el ahora. Tercer principio muy importante en la programación, y es que mi entorno también está influenciado, digamos, mi entorno por el futuro. ¿Qué metas me marco? ¿Qué visión? ¿Qué misión? ¿Qué propósito? Y ahí puede a veces llegar a un estado de ansiedad. Por lo tanto, el cuarto principio de la programación es que mi mapa va a ser la suma, digamos, de ese entorno y ese ambiente que estará influido, digamos, por mi pasado, por mi presente y por mi futuro. Y no olvidemos el quinto principio de la programación, que es que mi identidad no tiene que ver nada con la conducta. Una cosa es quién soy yo y otra cosa son las cosas que yo hago. Por tanto, yo podría cambiar esas conductas. Hablamos ahora de los principios neuro, y es que el ser humano, el primer principio de la neuro, es lo que tiene que ver que el ser humano aprendemos mediante los sentidos, y nos comunicamos mediante los sentidos, y hablamos mediante los sentidos, ¿vale? Y cambiamos. Por lo tanto, es importante saber si soy visual, si soy auditivo, si soy kinestésico. Hay personas que tienen la capacidad de cambiar a través de ver,
otros a través de escuchar y otros a través de sentir. Bien, pues es importante conocer cuál es el canal mío más fácil de cambio, de comunicación y de aprendizaje. Otro principio neuro es que todos los seres humanos tenemos todos los recursos, todos. Por lo tanto, la programación neurolingüística nos invita a ese camino de profundidad, a escarbar, a buscar qué recursos tengo yo. Lo mismo que tengo 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, también tengo 5 sentidos. Y que si no los encuentro, lo que es importante es que modele recursos de otros, que copie a otras personas qué objetivos consiguieron, qué situaciones llegaron a alcanzar, qué recursos utilizaron, pues esos recursos también los tengo yo. Y no olvidemos que cuanto más recursos tengamos, más fácil va a ser el proceso de cambio, más flexible voy a ser. Ese principio que hablábamos hace un rato es el pilar importante. El mundo lingüístico, el tema lingüístico, de la programación neurolingüística, hay otros principios. Una, que el ser humano nos comunicamos. Aunque no hablemos, nos comunicamos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esa comunicación verbal y no verbal. Segundo, otro principio que tenemos en el mundo de programación neurolingüística, en la lingüística, ¿cuál es? Que el ser humano también, para saber un poquito cómo me estoy comunicando con respecto a los demás y la naturaleza no dejan de ser un reflejo, para nosotros es un feedback muy importante para que yo encuentre cuál es mi grado de comunicación. Y no olvidemos el principio que el ser humano, cuando nos comunicamos, lo hacemos con una intención positiva. Entonces, si algunas veces en esa intención positiva no he obtenido lo que yo deseaba, o que me entendieran o me comprendieran, no olvidemos que no es un fracaso, es un resultado. Por tanto, no existen fracasos, sino existen resultados. Bien, con eso hemos visto ya los principios de la programación lingüística. Hablamos del tercer elemento importante de la fundamentación, la PNL, la red de la mente. Y entre muchas de las redes de la mente hay una, es la ley del mínimo esfuerzo. La mente es vaga por naturaleza. Y entonces con la PNL lo que llevamos es a mostrar una serie de recursos para que la mente sea ágil, sea proactiva. Segundo, la mente, la ley de la atracción, le encanta hacerlo agradable. ¿Y qué pasa cuando nos pasan momentos a hacer cosas desagradables? ¿Qué ocurre cuando yo tengo que hacer cosas que no me gustan? Pues ahí también la PNL aporta una serie de recursos. Otra de las leyes, la ley de la no rectificación. Es decir, a veces nos cuesta cambiar los hábitos. ¿Por qué? El hábito de la alimentación, el hábito de la adicción a la droga o al alcohol, el hábito, digamos, al levantarnos tarde, esos hábitos que me gustaría cambiar. Bueno, pues eso realmente cómo se hace con la PNL. La ley, por ejemplo, también del esfuerzo decreciente, y es que a medida que conozcamos más recursos, menos nos cuesta el proceso. Y otro de los elementos es la ley del equilibrio. Pensamos que estamos en equilibrio permanente. No, señores, somos como un águila que realmente vuela, en algún momento hay esos ciertos desequilibrios y tenemos que buscar esos recursos para tener ese equilibrio correspondiente. Bien, hablamos del cuarto elemento, las herramientas. En las herramientas, en la PNL, vamos a hablar algunas herramientas de la programación, como son los niveles neurológicos, esa parte del consciente y del inconsciente, que es el entorno, las conductas, las capacidades, las creencias, los valores, los principios, los metaprogramas, qué respuestas yo tomo en muchos momentos frente a un cambio. Hay personas que cuentan con un metaprograma que eluden problemas o cambios, otros realmente no se gusta afrontar cambios. Frente a la relación hay personas que son proactivas, tienen una visión de largo alcance, y otros son reactivos, ven, digamos, a corto alcance, ¿no? En cuanto a la relación con los demás, unos se enfocan en el yo, otros se enfocan en los otros. Es decir, que en los metaprogramas vemos qué respuestas, cuál es nuestro perfil de persona que realmente nos podemos acoplar con las personas, con la pareja y el mundo, digamos, de las relaciones y el mundo profesional. Otro de la programación es la línea del tiempo. La de izquierda es la línea del pasado que se viene trabajando, todos esos niveles neurológicos, tenemos que situarnos, digamos, en el aquí y en el ahora, qué cambios quiero realizar y luego hacia el futuro. Es una línea del tiempo que se traza de izquierda a derecha. Y luego la programación me va a servir muchísimo para el mundo de la creatividad. Otras herramientas para el tema neuro, hablemos del neuro, el sistema representacional, y utilizar muy bien el órgano visual, auditivo y kinestésico. ¿Cuál es el kinestésico? El olfativo, el gustativo y el gusto, el olfato y el tacto. Bien, pero hacemos una serie de estrategias, desde la visualización, de la afirmación, un montón de estrategias que realmente hacemos en cuanto al tema visual, auditivo, kinestésico, ya sea externo, interno. Y es tomar conciencia de qué estrategias hacemos, porque cada cosita que hacemos es una estrategia visual, auditiva, kinestésica. Y luego es importante también para el tema neuro, es el tema del trance, el tema de la reflexión, el tema de la meditación, el tema de la hipnosis, que Milton Erickson nos aporta. Otro tema muy importante para el tema neuro es los anclajes, es decir, cuántos anclajes positivos tenemos que podemos realizar y cuántos anclajes no nos benefician y que son negativos, y cómo se desancla todo ese tema. Llegamos al tema lingüístico. Al tema lingüístico hay unas herramientas que están para el lenguaje, digamos, verbal y otras para el lenguaje no verbal.
El lenguaje verbal, la herramienta del metamodelo del lenguaje, cómo preguntar. Están luego los mapas mentales. Y luego está el tema de los reencuadres. Los reencuadres es como el tema, por ejemplo, de metapreguntas. ¿Para qué me levanto por las mañanas? ¿Qué voy a hacer yo a partir de ahora? ¿Dónde va mi vida? Pero también están las metáforas, esos pequeños cuentos, esas pequeñas fábulas que utilizamos para que el hemisferio izquierdo lo engañemos para llegar al hemisferio derecho y que el hemisferio derecho nos ayude, digamos, a hacer el cambio desde el lenguaje. Luego tenemos, digamos, ya el lenguaje no verbal y herramienta está desde la calibración, cómo observar, cómo ponerme en los zapatos del otro, desde el rapport, que es importante. Y luego de las posiciones perceptivas, que hay 5 posiciones. Una vez me tengo que poner la posición de la persona que vive la experiencia, otra vez es el que ha provocado la experiencia, otra es la del observador, otra la de la persona, el coach que observa el conjunto de ello, y otra la posición del helicóptero. Hay veces que según las perspectivas que veamos las cosas, así tomamos los cambios. Y luego muy importante es la lectura del lenguaje no verbal. Es una herramienta muy importante. ¿Y para qué sirven todas estas herramientas? Para una serie de técnicas que podemos establecer en la PNL. Desde cómo superar traumas, fobias, alergias, pero enfocar a una enfermedad, superar los miedos. ¿Quién no tiene miedos? Superar adicciones, como se utiliza mucho para las drogas o para el alcohol. Superar el fracaso escolar, el fracaso realmente profesional, para gestionar el estrés, para superar el insomnio, que muchas veces tenemos ahí, para eliminar algunos apegos, para superar bloqueos, para incluso motivarme. Y luego la PNL, ya no solamente a nivel personal se aplica mucho en el mundo del deporte, el mundo del sector del deporte, el mundo de las ventas, del marketing, de la educación, de la comunicación, del liderazgo y de, hoy en día, de los emprendedores. Por lo tanto, ¿en qué ámbito de la PNL se está utilizando muchísimo? A nivel terapéutico, a nivel personal, el mundo de la empresa, el mundo del coaching, en los negocios se aplica mucho el mundo de las ventas, en la salud para la depresión, las fobias, los miedos, el apego y la adicción. Y luego ya en otros ámbitos como puede ser el arte y el teatro, muy importante para desarrollar la pintura, la escultura, las artes, para ser esos actores y actrices de cine, muy importante la PNL como herramienta de comunicación. Y luego para la educación, para el aprendizaje, para el fracaso escolar, para la creatividad, para la memoria. Y para el tema jurídico, ¿qué diferencia hay entre los jueces, abogados españoles, americanos, si nos fijamos, o los mismos políticos? ¿Qué capacidad tienen de comunicación, verdad? Y luego la comunicación en el mundo de la radio, en el mundo de la televisión, la PNL son las grandes herramientas de comunicación que utilizan ellos precisamente para esa comunicación frente a los demás. Por lo tanto, desde la escuela, ya con esto me quiero despedir, porque yo no quiero agarrarme. Nosotros decimos que la PNL es nuestra programación, podrá cambiar a través de ¿qué? De la agudeza sensorial y de nuestro lenguaje, y esa actitud que tenemos al cambio. Pues muchas gracias, y la Escuela de Inteligencia, ahí estamos, en www.escueladeinteligencia.com o en info@escueladeinteligencia.com. Muchas gracias, y cualquier duda, ahí nos tenéis.